Hola, muy buenos días, tardes y noches para la gente que nos vea en cualquier parte del mundo. Este programa es Desde la Mirada Weisberg. Estoy acompañada de Miriam y el día de hoy vamos a hablar de la OTAN y el Acuerdo de Varsovia. El Pacto de Varsovia. Mi nombre es Erika Munguía y estoy muy contenta de tener un programa más aquí con ustedes. Más de 60 programas para todos. Muchas gracias, Miriam. Al contrario. Pues fíjense que les voy a decir que recién, ayer o antier, tal vez me di cuenta de todo lo que ha pasado en el siglo pasado y que ha determinado lo que está sucediendo ahorita, y que la gran mayoría de las personas, como por ejemplo Erika, no solamente no habían nacido, sino se habían nacido, no lo habían vivido porque pues eran niños o eran adolescentes, pero que no tuvieron ni idea de lo que pasó desde después de la Segunda Guerra Mundial. Simplemente yo tenía 2 años cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando de 1945, yo nací en el 43. Y entonces me doy cuenta de que pasaron toda una serie de cosas cuyo efecto está teniendo lugar ahora, y diré directamente con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es decir, no cualquiera puede entender, y muchos se preguntan, bueno, ¿qué pasa con Ucrania? ¿Por qué? ¿Por qué Rusia? ¿Por qué Ucrania? ¿Qué es eso de la OTAN, la Unión Europea, etcétera, cierto? Entonces me vino a la cabeza la idea de hablarles un poquito de qué sucedió entonces. O sea, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, no crean que lo único que sucedió fue que se creó la Organización de las Naciones Unidas, que se crea el 24 de octubre de 1945. Sucedieron muchas cosas más, sobre todo en Europa, que fue quien sufrió la Segunda Guerra Mundial realmente, ¿no? Y entonces sucede eso, se crea, por ejemplo, el Tratado del Atlántico Norte, que se conoce como la OTAN, ¿sí? Pero al mismo tiempo que se crea la OTAN, que es de los países occidentales, que ya hablaremos de eso, se crea un organismo paralelo del lado de la Unión Soviética y los países socialistas, que se llama el Pacto de Varsovia, y del cual nadie habla. O sea, aquí está el Pacto de Varsovia, que está en alguna medida contraponiéndose para detener, si acaso iba a haber un ataque por parte de la OTAN. Entonces, bueno, empezaré por explicar que la OTAN es Tratado del Atlántico Norte. Se firmó el 4 de abril de 1949 y entró en vigor el 24 de agosto del mismo año. Tiene un antecedente la OTAN. La OTAN tiene como antecedente lo que se conoce como el Tratado de Bruselas, y que fue firmado en marzo de 1948, o sea, casi un año antes, por Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y el Reino Unido. Ellos en ese Tratado de Bruselas, en esta reunión que hubo en Bruselas, se ponen de acuerdo para tener una alianza defensiva que se conoció como la Unión Occidental. Y resulta que ante la creciente influencia de la Unión Soviética, la Unión Soviética, como ya lo dijimos cuando hablamos de Ucrania, se crea en 1917 la revolución, y se crea más o menos en 1922, ya está establecida como Unión Soviética. Bueno, entonces empieza la expansión de la Unión Soviética todavía desde antes de la Segunda Guerra Mundial, y precisamente por eso participa en la Segunda Guerra Mundial, porque va creciendo en fuerza y en importancia. Y entonces, una vez que ya se firma este Tratado de Bruselas con estos 5 países, y al ver que la Unión Soviética está creciendo en
fuerza deciden una alianza del Tratado de Bruselas y se llevan a cabo negociaciones en donde participan esta Unión Occidental junto con Estados Unidos y Canadá, y a la cual se decide invitar a Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega y Portugal. Y la negociación giró en torno a la creación de una alianza militar que se basara en un artículo de la Carta de las Naciones Unidas. Aquí tengo la Carta. La Carta de las Naciones Unidas es para la Organización de las Naciones Unidas lo que la Constitución es para nuestro país. Es decir, aquí en este librito, que es la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, está contenida las reglas del juego, las leyes que deben obedecerse en lo que se refiere a la ONU. Y entonces, repito, estos que se reunieron posteriormente, al ver la fuerza que estaba creciendo en la Unión Soviética, se basan en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y tienen como resultado la creación de la Alianza Atlántica, ¿sí? Y además, en la sección clave del Tratado del Atlántico Norte, se encuentra también en el artículo 5 de la ONU, donde disponía que un ataque a un miembro de la organización podría ser considerado como un ataque a todos los estados que la conforman. Eso también está en las Naciones Unidas. Es decir, supuestamente el Consejo de Seguridad puede decidir que si un país de las Naciones Unidas está siendo atacado o está siendo alterado los derechos de todo miembro de las Naciones Unidas, como un todo deben actuar los Estados miembros de las Naciones Unidas, igual en el Tratado del Atlántico Norte. Es un todos para uno y uno para todos. Exacto. Atacan a uno y todos también deben sentirse atacados y participar para ayudar. Obvio, todo esto desde el punto de vista militar, nada más. Entonces, la OTAN se crea en previsión, o sea, como para prevenir un posible ataque de la Unión Soviética contra Europa Occidental. Resulta que todo el mundo habla de la OTAN porque persiste, pero nadie ha mencionado que en su momento, cuando la Unión Soviética empezó a crecer en la forma en que creció a mediados del siglo pasado, una vez que termina la Segunda Guerra, cuando ve la Unión Soviética y los países socialistas que forman parte del bloque de ¿cómo se llama? Del Este, que luego hablaré de él, entonces la Unión Soviética y estos países del bloque del Este crean lo que se llama Pacto de Varsovia, que se llama así porque la reunión en donde se crea este pacto fue en la ciudad de Varsovia, en Polonia. En realidad se llama, esta organización se llama Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua. Este tratado fue firmado en Varsovia como un acuerdo de cooperación militar el 14 de marzo de 1955 por los países del bloque del Este durante el periodo conocido como la Guerra Fría. Obviamente, tu generación no tienes ni idea de qué estoy hablando. La Guerra Fría no es porque se comían una nieve de limón, no. La Guerra Fría fue una confrontación constante entre lo que es el Occidente y lo que era la Europa oriental, llamemos, y el bloque del Este. El bloque del Este estaba formado, además de la Unión Soviética,
Tengo un libro maravilloso que me regalaron que se llama Polonia, porque mis padres vienen de Polonia. Y tengo aquí el mapa, obviamente no lo pueden ustedes ver, pero el mapa actual en donde indica... Sí, lo puedo acercar un poquito para que lo puedan ver un poco. Sí, bueno, pues ahí sí, lo ven. Si ustedes ven todo esto... Listo. Bueno. La verdad es que el libro es muy bueno y si tienen la oportunidad lo recomendamos. Es difícil que lo consigan, pero esto me lo mandó una amiga que conocí en Vallarta, pero que es polaca y que lamentablemente por las condiciones de salud de ella y de su marido tuvieron que volver a vivir a Polonia, y me mandó de regalo este libro porque como les dije, mis antecedentes de mi familia vienen de Polonia. El hecho es que ¿cuáles son los países que formaban el bloque que se conoce el bloque del Este? Que eran países socialistas, su sistema económico y social era el socialismo. Y son, bueno, entre otros, porque aquí está, Polonia, la República de Checoslovaquia, Hungría, Austria, Rumania, Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia, y los países que realmente, como Ucrania, como Bielorrusia, esos formaban parte de la Unión Soviética. ¿Qué quiere decir la Unión Soviética? Que se conoce la letra como URSS, la URSS. A lo mejor les han hablado de la URSS y no tienen idea de qué se trata. Bueno, la URSS es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y entonces, estas repúblicas socialistas soviéticas, junto con las que les acabo de mencionar, formaban lo que era el bloque del Este. Y entonces, inclusive, se conoce que de este lado, o sea, de las repúblicas del Este, estaba lo que se conoce como la cortina de hierro. ¿Sí? Cuando ustedes oigan, pues fíjense que el siglo pasado, después de la Segunda Guerra, aparecía la cortina de hierro, que no era una cortina de manta como las que tengo aquí, no, era la división de lo que era la Europa occidental con un sistema capitalista, y del otro lado la Europa oriental o el bloque del Este con un sistema socialista. Entonces, bueno, déjenme marcarlo para que no se me pierda. Hablemos de, entonces queda de este lado la OTAN y de este lado el Pacto de Varsovia, que voy a hablar del Pacto de Varsovia, que se crea, como les dije, con el objeto de permítanme, ya me perdí, acá está, conocido, les digo, como resultado de la Guerra Fría, ¿no? Como está aquí la OTAN, entonces dice la Unión Soviética, pues entonces creamos, y se crea lo que es el Pacto de Varsovia para contrarrestar la amenaza de la OTAN, y también tener exactamente el mismo objetivo, que si a uno de esos países, la Europa occidental, los atacaba, entonces era como si atacara a todos, ¿ok? Bueno, entonces resulta que el fin del Pacto de Varsovia, porque sí se da el fin, el Pacto de Varsovia se oficializó su fin el 1 de julio de 1991. El año de 1991 fue un año muy importante para lo que se refiere al Este, Europa del Este y la Unión Soviética. Casualmente, si ustedes recuerdan, en el video que hablé de Ucrania, Ucrania se independiza de la Unión Soviética el 24 de agosto de 1991, ¿sí? Y un poquito antes, precisamente el 1 de julio del 91, se desaparece el Pacto de Varsovia, y en diciembre de 1991 desaparece la Unión Soviética. ¿Ok? Bueno. Pero en el caso del Pacto de Varsovia, al desaparecer como tal, como quiera,
algunas de las repúblicas soviéticas, como por ejemplo que podría haber sido Ucrania, que había sido república soviética, pero algunas de estas repúblicas, que no supe encontrar cuáles, formaron lo que se conoció como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Creo que es muy importante mencionarles que cuando se crea el Pacto de Varsovia, tuvieron como observadores, actuando como observadores, China, Corea del Norte y Mongolia. Es importante mencionarlo porque en los años 45-50 del siglo pasado, China no era la fuerza importantísima que está haciendo ahora en el 2022, como quiera empezaba, ¿no? Porque también China tenía un sistema socialista, comunista, que regía Mao Zedong. Entonces, ya he explicado lo que es el Pacto de Varsovia, ya he explicado lo que es el bloque del Este, ya he explicado lo que es la cortina de hierro, que también se llama, lo que es el bloque del Este. Me voy rápidamente al año 2022, que es hoy. ¿Por qué? Porque casualmente se me olvida mencionar que cuando existía la cortina de hierro, Finlandia y Austria mantenían una política de neutralidad. Y esto lo menciono porque si bien Austria se convierte en un estado independiente, socialista y demás, Finlandia sigue siendo neutral. Y entonces resulta que a pesar de que termina... Miriam, perdóname que te interrumpa. ¿Qué es una política neutral? ¿O esto qué quiere decir? ¿Que no eres ni socialista ni capitalista? No, no es un sistema. Es neutral, es que no apoya ni las decisiones de la OTAN o de la Unión Europea, en este caso, ni las decisiones de la Unión Soviética o lo que era el Pacto de Varsovia, que luego desaparece. No es que su sistema de gobierno, su sistema económico y social fuera neutral, porque un sistema no, en ese sentido no es neutral. Se es neutral cuando tú no tomas partido. Okay. Por ejemplo, juega la UNAM contra el Cruz Azul. Y tú eres neutral porque ni le vas al Cruz Azul ni le vas a la UNAM. Eso es neutral. Okay. Claro. Pero tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Por supuesto. Puede tener sus ventajas y desventajas en la medida... ¿Te ataca alguno de los dos y qué? Ahí si tú decides, ahí es a lo que voy. Siempre se me adelanta. Esta chica, se dan cuenta, es brillante. Precisamente lo que voy, porque en este momento Finlandia y Suecia, que han sido neutrales casi en todo el proceso, están viendo la posibilidad de dejar la neutralidad y pertenecer a la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Mi propia manera de pensar es, cuando termina la Guerra Fría, porque desaparece la Unión Soviética, se me olvidó decir, eran dos polos de poder, ¿sí? Al desaparecer la Unión Soviética, se queda un solo polo de poder, que básicamente es los Estados Unidos, que adquiere una fuerza impresionante y que además aboca muchos de sus esfuerzos a la reconstrucción de Europa a través de lo que se conoce como el Plan Marshall, que se dedica a eso, a la reconstrucción de todos los países europeos que sufrieron tanto de los ataques de Alemania. Plan Marshall. El Plan Marshall. El Plan Marshall es de los Estados Unidos. Pero actualmente, digamos que la consecuencia de esa adquisición paulatina o brusca de poder es Estados Unidos, y en Europa siento yo que es fundamentalmente Inglaterra, aunque obviamente también Francia tenía cierto peso,
Y Alemania poco a poco, a través de acciones positivas, de reconstrucción, de reconocimiento del daño que hizo, porque tendemos a generalizar, así como un judío ya hace algo y ya dice todos los judíos, un mexicano hace algo y todos los mexicanos. El nazismo fue de un grupo, no de todos los alemanes. No todos los alemanes fueron nazis y no todos los alemanes participaron en todo el daño que quisieron hacer los nazis. Al contrario, hubo muchos alemanes que ayudaron a muchísimos judíos, entre ellos a primos hermanos de mi mamá, que una pareja de alemanes los ayudaron, y gracias a que los protegieron haciendo un gran hoyo en su patio, mis primos, en paz descanse porque ya todos murieron, pero se salvaron del holocausto, pudieron llegar a México, tener sus hijos aquí, etc. Entonces, Alemania poco a poco fue recuperándose de su imagen y de su prestigio ante todo lo que se refiere a Europa, al grado de que, obviamente, como todos sabemos, pertenece a la Unión Europea, y la señora Merkel, que lamentablemente ya no está, jugó un papel importantísimo en todo lo que ha sucedido en Europa. Bueno, pues entonces resulta que ahora, 2022, sucede que hay dos elementos que condicionan a una serie de países de Europa. Uno es pertenecer a la Unión Europea y la otra pertenecer a la OTAN. ¿Sí? No es decir, una vez que perteneces a la Unión Europea, no es condición sine qua non que entonces automáticamente pertenece a la OTAN. No. Se tiene que pedir la solicitud, e inclusive uno puede solicitar pertenecer a la OTAN aunque no se pertenezca a la Unión Europea. Entonces, México no pertenece. No, esto es Europa. Ok. Es en Europa. El Tratado del Atlántico Norte, aunque participa Estados Unidos y Canadá, es europeo. América no tiene nada que ver. Y bueno, China, pues como observador, bueno, no, porque era observador del Pacto de Varsovia, no del OTAN. Me da curiosidad pensar cómo puede estar un país siendo políticamente neutral, pero ya cuando pensar en un Finlandia que ya está intentando ingresar a la OTAN, está dejando en claro quién es el malo, ¿no? O sea, quién es el que está tomando partido o sabiendo lo que está pasando con Ucrania. Ya ahorita ya no eres neutral, ya dices, mejor me voy del lado de alguien porque necesito proteger mi espacio, mi territorio, ¿no? No es proteger el territorio, es la supervivencia. Es la supervivencia del país, que es lo que está pasando con Ucrania. O sea, lo que se está aquí defendiendo de Ucrania es su existencia. Sí. Y tenemos el ejemplo de 8 años atrás de Crimea. Crimea, que era una parte al norte de Ucrania, bueno, con la mano en la cintura, bueno, no tan fácil, pero invade Crimea Putin con lo que se llama la Federación Rusia, y no sucede nada. Es decir, hubo declaraciones, y con las declaraciones ni se come. O sea, sirven en alguna medida para que algún país o un conjunto de países muestre una posición, ¿no? A través de declaraciones. Pero hechos concretos de daño o de acción que pueda afectar la vida se dio ahorita el 24 de febrero que Rusia ataca a Ucrania. Hay dos pretextos de Rusia. Y es que es muy interesante, y voy a repetir lo que dije cuando hablé de Ucrania. En todo el proceso de la Unión Soviética se trató de unificar la posición económica, social, inclusive de lenguaje, inclusive de acción, que no tuviera que ver
con acciones de desacuerdo en alguna medida, como pasó con Ucrania, siendo miembro de la Unión Soviética, y que por eso, si se recuerdan, no tengo bien las fechas, pero alrededor de 1950-54 sufrieron tal asesinato de la gente de Ucrania que, si recuerdan, se forma en Ucrania un ejército clandestino que se va desarrollando y que llega el momento que en 1991 logra la independencia de la Unión Soviética. Entonces lo que pasa es que el idioma que todos tenían que hablar era el ruso, y todos lo que llamamos países satélites de la Unión Soviética pues fueron perdiendo su lengua y hablando en ruso. Eso es de lo que se agarró en este momento Rusia, con esos dos estados o territorios o provincias de Ucrania que inclusive siguen hablando ruso. ¿Por qué? Pues porque siguieron con la tradición que traían de tantísimos años de pertenecer a la Unión Soviética. Entonces, estos dos estados que se querían independizar de Ucrania, los utilizó de pretexto, entre otras cosas, Putin, para atacar a Ucrania. Para atacar a Ucrania apoyando a estos dos estados separatistas que probablemente le pidieron ayuda a Rusia para que los ayude a independizarse. Entonces, una cosa es que Rusia decida, bueno, sí, ven, hijito, yo te protejo, yo te apoyo, como sucedió en Crimea, y esos dos estados separatistas adquieren su independencia con el apoyo ruso. Y otra cosa es que Rusia haya utilizado como pretexto estos dos provincias independentistas para decidir que hay que terminar con la unión con Ucrania, porque además sacaron de que Ucrania era neonazi. ¿De dónde sacaron el neonazismo de Ucrania? Yo no lo sé, porque conozco muy poco de lo que se refiere a las actitudes políticas de Ucrania. Después de que llegó a la presidencia este hombre Zelensky, que tiene el antecedente de que era judío y que su abuela murió en el Holocausto, pero que por lo menos yo como judía sé, por ejemplo, que Ucrania siempre votó en contra de Israel en las Naciones Unidas, al igual que México. Entonces, espérate, si tú estás votando contra mí constantemente en un organismo internacional, no vengas ahora a pedirme que yo te ayude con todo el poder militar que tengo, que es lo que está pasando con Israel. Pero bueno, ya me estoy saliendo, para variar, me está saliendo del tema. Pero el hecho es ese, que se está acusando a que la política ucraniana con Zelensky en el poder es de tendencias neonazistas. Ese es el pretexto que está utilizando Rusia para atacar, que pensaron que iba a ser como comerse una galleta Ritz, que iban a entrar, iban a atacar a Ucrania y tan se acabó. Y fíjense que siempre no. Empezaron el 24 de febrero. Estamos a 16 de mayo. Hoy, que por cierto, felicidades a los maestros que ya me ganaste. Ahí voy. Ya felicité a nuestra querida Erika como maestra, pero bueno, tomando de nuevo, estamos a 16 de mayo y la guerra sigue. Además, según las noticias que he recibido, Ucrania está reforzándose y está en ciertos estados que los rusos ya creían que tenían totalmente bajo su control, ya no, ya se están teniendo que retirar porque la fuerza de Ucrania está demostrando ser mayor de lo que los rusos creían. Pero bueno, como efecto de toda esta situación gravísima que se está dando entre Rusia y Ucrania, y que obviamente, como todos sabemos, o tal vez no, pero deberíamos saberlo, todo esto tiene repercusiones, efecto dominó,
tanto en toda Europa como en el mundo entero. Para empezar con el precio del petróleo. El precio del petróleo, a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, el petróleo subió de una forma terriblemente grande, y ahora no he checado cómo está ahora el precio del barril de petróleo en los precios internacionales, pero en alguna medida ha afectado para bien o para mal a diferentes países. Entonces, por ejemplo, otra vez me salgo del tema, pero López Obrador justifica que haya inflación en México porque él dice que es la consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? No te me distraigas. No. ¿Por qué? Pues porque en alguna medida Ucrania, así lo llamaban, que Ucrania y Rusia eran como el granero de Europa. O sea, tenían una producción de granos enorme, y con esta guerra se detiene la producción, la exportación, y probablemente también llega a afectar en alguna medida que productos ucranianos llegaran a México, porque la verdad no me he puesto a estudiar cuáles han sido las relaciones comerciales, particularmente de Ucrania y México, porque lo que sí sé es que hay firmado un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y México, pero Ucrania no es todavía miembro de la Unión Europea. Lo solicitó hace tiempo, que yo equivocadamente dije que sí era miembro, pero no. Lo que existe es igual un tratado de libre comercio firmado entre Ucrania y Europa. Ucrania, como lo dije ya, es el tercer país mayormente estable económicamente, era, sí, antes de la guerra de Rusia, y como dije, todo el mundo así como que tenía ganas de echarle la guerra a Ucrania. Pues lo mismo, porque era productor de muchas cosas, de granos, de toda una serie de elementos minerales, y en la industria también de elementos en lo que se refiere a la industria militar y a la industria nuclear. Entonces, al ver esto, los demás países dicen, como dice el dicho, cuando veas la barba del vecino rasonar, pon la tuya a remojar. Eso es un dicho mexicano. Bueno, pues eso es lo que está haciendo Finlandia y es lo que está haciendo Suecia. O sea, Finlandia definitivamente puede ser afectado porque hace frontera con Rusia. Y aunque había siempre sido neutral, en este momento está temiendo que por razones que sean o que invente Putin puedan llegar a atacar, y por eso es que ha pensado en dejar su neutralidad y ha solicitado el ser admitido como un miembro más de la OTAN. Lo mismo Suecia, que definitivamente es un país occidental, de Europa occidental. Sin embargo, en este caso está solicitando su entrada a la OTAN por la misma razón. Es decir, el temor a ser atacados por una potencia como sería Rusia y no tener los elementos como país independiente a defenderse, y entonces desean estar cubiertos, protegidos, previendo que pudieran llegar a ser atacados por la Federación Rusa, por Rusia, por Putin. Ahora, también hay muchos comentarios y chismes que nunca dejan de estar al lado de las acciones importantes, tanto a nivel nacional como internacional. Lo que se menciona cada vez más constante es la delicada salud de Putin. Unos aseveran que Putin tiene el mal de Parkinson, y hasta dicen sí, se sienta y se toma la mano, porque el mal de Parkinson, que también creían que era un problema de la Merkel y que por eso había decidido no seguir, es que empiezan con temblor en las manos, luego en los brazos, luego en la cabeza, etc. Y entonces dicen las malas lenguas o los chismes
de que Putin tiene el mal de Parkinson. Otros han dicho que tiene cáncer. Bueno, también pueden decir que es hijo de la reina Isabel de Inglaterra. O sea, los chismes son eso. Son chismes, son comentarios, son menciones que no tienen un fundamento que podamos demostrar. Bueno, aquí está se ha dicho porque se sabe que tiene esto lo otro. No lo sé. A mí no me consta. Lo he leído, lo he escuchado en noticiarios, etcétera, pero así de que definitivamente digan sí, el señor Putin está enfermo, no se ha dicho. Nada más quería agregar que no me andaba yo distrayendo, más bien estaba buscando lo del petróleo porque estoy muy ignorante a estos temas y me parece impresionante. Se contempla el barril en $112.37 el barril. No sé. Y esto no sé realmente qué signifique. Tendríamos que hacer como toda una investigación de cuánto estaba a lo mejor hace 10 años, contemplando lo que ahorita sucede. Y en México ni lo mencionemos, ¿no? Pero la gasolina sube y no deja de subir. Sí, la situación es esta. Si el barril de petróleo está subiendo a ese grado, beneficia a México. Porque eso quiere decir que el barril del petróleo mexicano también está aumentando su precio. Y entonces eso repercute también en toda una serie de elementos económicos del país. Supuestamente lo que pasa es que la gasolina, hay toda una serie de elementos que debemos tomar en cuenta. La verdad, ni siquiera yo les prometo que no sé si el jueves o el lunes de la próxima semana voy a hablar muy claramente de lo que es la energía eléctrica, para que quede clarísimo que el litio es un sueño guajiro, qué es la energía eléctrica, cómo se da, cuáles son las plantas, etcétera, etcétera, de nuestro país. ¿Por qué lo digo la energía eléctrica? Porque el precio del petróleo influye también la situación de la electricidad, del costo de la energía eléctrica en el país, del costo de la gasolina. La gasolina, supuestamente nosotros producimos una cierta cantidad de gasolina, para eso son las refinerías, que por eso criticaron tanto a López Obrador con respecto a su famosa Dos Bocas, porque si ya tenemos 6 refinerías que han estado mal atendidas, que han estado con poco mantenimiento, etcétera, en vez de gastar los miles de millones de dólares en crear una nueva refinería, porque su estado, Tabasco, debería de primero ver, bueno, qué es lo que tenemos, ponerlo al día, darle el mantenimiento adecuado. No voy a hablar del metro, no me voy a distraer, pero tiene esos efectos en la gasolina. La gran parte de la gasolina que se consume en el país se importa de Estados Unidos sobre todo, que también, está construyendo Dos Bocas. El señor López Obrador compra una refinería que no recuerdo el nombre. ¿Shell? No me acuerdo cómo se llama, pero además que muchos dicen que si a lo mejor es la Shell, se lo vende, pues por algo es. Si la Shell está vendiendo una refinería es porque no le sirve. Y entonces hay que tomar en cuenta por qué no le sirve. Porque los efectos económicos en nuestro país van a ser. Entonces, bueno, están esa situación con respecto. Qué bueno que buscaste la del petróleo, te lo agradezco. Es que como estoy constantemente viendo tus respuestas, de repente dije, ay, está con el teléfono aquí, sí. Y yo, ay, ¿qué pasa con el barril? Sí. Como siempre le agradezco a esta mujer, porque además quiero que les quede claro, lo repito, esto que hacemos es totalmente en este momento. Nada de que ensayamos, de que hay un guión, de que ella va a estudiar lo que yo estudio para que las dos llegamos aquí todas súper expertas, para nada. Bueno, expertas no somos, yo no soy experta, trato de investigar al máximo del tema que trato, pero para Erika lo que yo digo en este momento es una sorpresa y te agradezco muchísimo porque sí. Sin querer queriéndome complementar, y a veces soy yo la que la complementa a ella, porque la que más sabe es ella, como pasa con la educación en México. Sí. Y entonces me parecía muy importante que
se explique lo que pasó en el siglo pasado, lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, para que podamos entender lo que estamos viviendo ahorita, sobre todo por los jóvenes, porque las generaciones que nunca yo, si me pudieras dar una clase de qué es el milenio, un centenio, un X, Z y demás, pues no tengo ni idea. ¿Yo qué soy? Baby boomer. ¡Ay, soy baby! Baby boomer. Baby boomer, sí, son ¿Boomer es los calzones? No, son... ¿Qué es boomer? Bueno, es el nombre que les dieron a los a las personas después de la Segunda Guerra Mundial. A toda esa generación son los baby boomers. Bueno, mi forma que soy baby boomer y aprendí algo hoy. ¿Y tú qué eres? Yo soy millennial, soy de la generación del 88 al 99. Mira, Bueno, hay unos que dicen que es antes, otros después. ¿Y centennials? Sí. Los centennials son los que nacieron después del 2000. Y ahorita creo que ya hay otra nueva generación que les llaman, no me acuerdo si es como generación digital o algo así, que son tu nieto. Tu bisnieto, las personas que ahorita tienen alrededor de personas y ni siquiera todavía se le puede llamar persona porque la personalidad se desarrolla después de los 3, 4 años. Entonces, ya mero, porque mi bebé tiene 2. Entonces, todos estos hermosos individuos que ahorita están poblando nuestra bella tierra entre los 0 y los 5 años son esta generación que ya todo es digital. Ya todo es digital. Ajá. Push the button. Ajá, sí. Yo digo que esta generación, por lo menos así lo llama mi bisnieto, es la generación de la pandemia. Porque es muy impresionante que mi chiquito, mi bisnieto nació en enero del 2020 y su primer año de vida fue encerrado en su casa con su mamá. Y está canijo. Cuando este niño en enero de este año llegó al kinder, fue descubrir una vida nueva, vivir entre niños. ¿Qué es eso? Y me encanta, yo creo que es algo bellísimo. Y escuché hace poco un proverbio africano que dice: se necesita todo un pueblo para criar a un niño. Y me voló la cabeza este proverbio porque creo que es totalmente verdad. Y que desafortunadamente en México una mujer se embaraza y no tiene 5 días para dar a luz, recuperarse un poquitito e irse a trabajar. El hombre, por lo contrario, tiene 3 días. Nace su bebé y tiene 3 días para salir de casa. Dejar a un niño en manos de lo que sea, 5 días tienen. Y las mujeres, dependiendo qué tipo de trabajo tengan, pero por ejemplo en la SEP creo que les dan 3 meses. 1 antes de dar a luz y 2 después. Y eso en las mejores condiciones, ¿no? La gente que pertenece al Seguro Social o al ICEMIN. Los burócratas. Pero no es la buena suerte de todos. O sea, ¿en la empresa privada no pasa eso? No tienen tantos meses, a veces ni siquiera, o sea, a la empresa privada le urge tanto que regrese el otro, que en cuanto tu hijo nazca, lo que necesito es que mientras le estás amamantando, estés contestando mails y vas a seguir trabajando en tu casa. Entonces, digo, desafortunadamente sucedió una pandemia, pero aquellos niños que tuvieron la oportunidad de tener a sus padres por 1 año, o sea, es 1 año, es invaluable el desarrollo y el proceso que puede ejercer una madre y el desarrollo evolutivo de un niño a través de la compañía. Claro, totalmente. Bueno, todo esto parece que no tiene que ver con lo que empecé a hablar, pero sí. Sí. Porque todo esto que estamos viviendo ahora, todo es consecuencia, resultado de lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, o por lo que se dio la Segunda Guerra Mundial, y su consecuencia es todo lo que estamos viviendo, que son 70 años, 45, ya son 75, Ya. sí, bueno, para las 77, ¿verdad? Sí. Pues entonces, aunque parezca que estamos divagando y que estamos todo aquí, tiene que ver con todo. Sí.
está íntimamente ligado a todo eso que parece que ya es el pasado y que ya es un pasado muy pasado cuando no lo está, todo es inmediato. Y el resultado, personas como yo que lo vivieron, personas como mis hijos, generación, no sé cómo se llamen, los que nacieron en los años 60, 65. La generación X. Ya habla la W de Weisberg algún día, ya verán. Pero el hecho es que todo tiene consecuencia, así como de repente cuando platico con Gabriel, que es un señor dueño de mi vida y demás, se remonta a los griegos y a los romanos, que además para ustedes, generaciones van a decir, ¿qué se hizo de hablar de los romanos? Bueno, pues el derecho romano nos rige todavía. Exacto. Sigue determinando lo que es la Constitución y las leyes en nuestro país. Entonces no podemos dejar de conocer la historia para saber quiénes somos ahora. Y qué sigue, ¿no? Y qué sigue. Ya sé dónde vamos. Totalmente. Pues me gustaría, si me permites, Miriam, ya que tocaste el tema de los maestros, cerrar con 2 frases y tengo un comunicado que hacerles a todos ustedes. La primera frase es: aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres, porque aquellos solo les dieron la vida. Estos, el arte de vivir bien. Sí. Esto lo dijo Aristóteles, que ya sabemos todos que fue un gran filósofo griego. Y el siguiente, un filósofo y psicólogo que a mí me encanta, las personas que estudian pedagogía, psicología, seguramente lo conocen o lo van a ver, que se llama Herbert Spencer, que dice: educar es formar personas aptas para gobernarse a sí mismas y no para ser gobernados por otros. Me gustaría terminar con esto porque también es una manera de felicitar a todos los maestros, que en náhuatl se dice temachtiani, y hablar del tlamatini como también este gran maestro de vida, que aquí tenemos una presente, una gran tlamatini, que son estas personas que no solo son maestros por título, son maestros porque nos enseñan a vivir y porque tienen una esencia cargada de luz que nos brindan y nos irradian a todos de sabiduría, de conciencia y de toda la duda posible. Entonces, pues, agradezco a las personas que ven este canal y también agradezco las esencias de todas las personas, porque no solo somos maestros, no solo somos humanos, no solo somos ingenieros, abogados, médicos, también somos en nuestra esencia, y más los mexicanos, somos sarcásticos, somos curiosos, somos creativos y hablando de creatividad, quiero compartirles que vamos a abrir un TikTok que se va a llamar La Pinche Judía. Este programa va a ser solo para reírnos un rato, para que también hacer de este canal algo ameno y pues que todos ustedes nos acompañen para seguir haciendo contenido y divertirnos aquí nosotras con todos ustedes. Pues muchas gracias. Simplemente me parece que todo lo que dijo Erika, lo que es un maestro, lo que es un docente, es una tristeza que el maestro en México es del profesional que menos sueldo recibe. Es triste, pero parece mentira que los seres humanos que tienen en sus manos la formación de los niños, de mis hijos, mis nietos, los tuyos, demás, sean los que menos reconocimiento remunerativo tengan. Es muy triste. Y por eso la educación en México es de las eso ya me hablemos. Pero bueno, de antemano agradecemos a todos los maestros que están tanto en las aulas y también a los que, como Miriam, se prestan para seguir difundiendo y haciendo del conocimiento algo más grato. Muchas gracias a ustedes por ver este programa. No olviden suscribirse, darle like, ¿verdad, Miriam? Sí, yo digo link, pero es like. Y dejarnos ahí sus comentarios. Abrazos y que Dios los bendiga. Hasta entonces. Muchas gracias. Ya.